No deje entrar a esa vieja. En este restaurante no servimos lástima. Carmen Ruiz llegó a Lumbre de Madrid con un abrigo gastado, una cuchara de plata escondida en el bolso y una esperanza que apenas se atrevía a respirar. Solo quería probar una sopa que el mundo llamaba obra maestra, pero que ella había cocinado por primera vez en una cocina pobre para su hijo hambriento. Daniel Herrera, el dueño del restaurante, había construido un imperio sobre un sabor que creía suyo, sin saber que la mujer a la que estaban echando era la madre que le habían enseñado a odiar. Aquella noche, entre críticos gastronómicos, cámaras y clientes poderosos, una humillación pública iba a abrir la puerta a una verdad enterrada durante más de 20 años. Carmen Ruiz se detuvo frente a la puerta de cristal de Lumbre de Madrid, como quien llega a una iglesia después de haber rezado durante toda la vida desde la calle. El restaurante brillaba bajo las luces doradas del barrio de Salamanca, con mesas vestidas de lino, copas finas, camareros vestidos de negro y una fila de clientes elegantes esperando entrar para celebrar la noticia de la semana. Daniel Herrera, el chef propietario, acababa de recibir una estrella internacional y esa noche el local estaba lleno de críticos, inversores y periodistas. Carmen llevaba un abrigo marrón demasiado viejo, zapatos cómodos y un bolso de tela donde guardaba una cuchara de plata envuelta en un pañuelo. No tenía reserva, no tenía invitación. Solo tenía el nombre de un plato escrito en una servilleta antigua, caldo de los días difíciles. Cuando el jefe de sala la vio acercarse, su sonrisa profesional desapareció antes de que ella pudiera hablar. Señora, la entrada del personal está por la calle lateral, dijo él. Carmen levantó la mirada con dignidad cansada. No vengo a trabajar, vengo a cenar. El hombre, llamado Ramiro, la observó de arriba a abajo con una mezcla de incomodidad y desprecio. Para él, Carmen no encajaba en el cuadro perfecto de aquella noche. La puerta del restaurante reflejaba su figura pequeña, su cabello blanco recogido con una pinza sencilla y las manos marcadas por años de lavar platos, amasar pan y sostener ollas calientes. Lo siento, todas las mesas están reservadas, respondió, aunque detrás de él había una mesa pequeña cerca de la cocina todavía vacía. Carmen miró hacia adentro y vio el movimiento de los cocineros detrás del cristal ahumado. Por un instante creyó oler cebolla dorada, caudulento, pimentón suave y pan tostado. El mismo perfume que llenaba su antigua cocina en Lavapiés cuando Daniel era un niño de ojos enormes y rodillas raspadas. Solo necesito una mesa pequeña, insistió. Pagaré lo que cueste. Ramiro bajó la voz para no llamar la atención de los clientes. Este no es un comedor social. Señora, Carmen apretó el asa del bolso. No era la primera vez que alguien confundía pobreza con vergüenza, pero aquella vez dolió de otro modo, porque detrás de esa puerta estaba el hijo por el que había aceptado desaparecer. Un grupo de invitados entró riendo, dejando una nube de perfume caro y comentarios suaves. Una mujer con vestido plateado miró a Carmen y susurró algo a su acompañante. Él sonrió con esa crueldad ligera de quienes no necesitan levantar la voz para humillar. Quizá busca sobras. Dio. Carmen fingió no escucharlo. Había aprendido a sobrevivir así durante años, tragando palabras para no regalar heridas a desconocidos. Pero cuando intentó dar un paso más hacia el interior, Ramiro bloqueó la entrada con el cuerpo. No puede pasar. Ella sacó del bolso la servilleta doblada y la sostuvo con cuidado. Pregunte en la cocina por el caldo de los días difíciles. Dígales que Carmen vino a probarlo. Ramiro ni siquiera leyó la servilleta. Ese plato no existe en la carta. Carmen sonrió con tristeza. Ahora lo llaman sopa de lumbre. El nombre hizo que un camarero joven levantara la vista desde el mostrador, sorprendido. La sopa de lumbre era el plato más famoso del restaurante, el que los críticos describían como una memoria humilde, elevada a arte. Nadie sabía que antes tuvo otro nombre. La tensión creció cuando Carmen se negó a irse. No gritó, no insultó, no pidió compasión. Solo permaneció en la entrada con la servilleta en la mano.
como si su silencio tuviera más derecho a estar allí que todos los trajes del salón. Ramiro se impacientó. «Señora, está incomodando a los clientes». Carmen respondió con una voz baja, pero firme. «He esperado 27 años para entrar aquí. Puedo esperar 5 minutos más». Esa frase hizo que varias cabezas se giraran. Una periodista gastronómica, sentada cerca del vestíbulo, empezó a mirar con interés. Ramiro notó el peligro de la escena pública y llamó con un gesto al guardia de seguridad. «Acompáñala fuera», ordenó. Carmen retrocedió un paso, no por miedo al hombre, sino por la sensación de estar viviendo una repetición cruel de su pasado. Otra puerta cerrándose, otra familia elegante decidiendo que ella no pertenecía. «Por favor», dijo al guardia, «solo quiero hablar con Daniel». Ramiro soltó una risa seca. «El señor Herrera no recibe a cualquiera». Aquellas palabras atravesaron a Carmen con más fuerza que el empujón leve del guardia cuando la tomó por el brazo. «No recibe a cualquiera». Ella, que había lavado la primera chaqueta de cocina de Daniel en una pila oxidada. Ella, que había contado monedas para comprarle zapatos. Ella, que había vendido su pequeño comedor para que su hijo pudiera estudiar donde ella jamás habría sido admitida. El guardia intentó llevarla hacia la calle, pero Carmen se giró, buscando una última vez el interior del restaurante. Vio una pared decorada con fotografías de Daniel, joven, elegante, seguro, sosteniendo platos como si cada creación hubiera nacido solo de su talento. En una imagen, él aparecía junto a Paloma Herrera, la mujer que el mundo conocía como su tía protectora, su benefactora, la persona que lo había rescatado de un pasado difícil. Carmen sintió que el aire le faltaba. Paloma estaba allí esa noche, al fondo del salón, hablando con un crítico. Cuando sus ojos encontraron los de Carmen, la copa que sostenía tembló apenas. La anciana entendió entonces que no había sido olvidada. Había sido escondida. El forcejeo fue pequeño, pero suficiente para que el bolso de Carmen cayera al suelo. La servilleta se deslizó bajo una mesa del vestíbulo y la cuchara de plata rodó sobre el mármol con un sonido claro, delicado, imposible de ignorar. El guardia la soltó por instinto. Carmen se agachó con dificultad para recogerla, pero una mano joven se adelantó. Era un ayudante de cocina que había salido al escuchar el ruido. Tomó la cuchara, la miró y frunció el ceño al ver una letra grabada en el mango de. No era una cuchara lujosa, pero tenía el desgaste íntimo de los objetos usados durante años. Carmen extendió la mano. «Es mía». «Dio». Ramiro la arrebató antes de que el muchacho pudiera devolvérsela. «Ya basta. Fuera». El ayudante, nervioso, miró hacia el pasillo de la cocina. «Ramiro, quizá deberíamos avisar al chef». Paloma, que se había acercado sin hacer ruido, intervino con una sonrisa helada. «No molestes a Daniel por una anciana confundida. Esta noche es demasiado importante». Carmen reconoció esa voz antes de mirar su rostro. Paloma Herrera tenía más arrugas, pero conservaba la misma elegancia rígida con la que años atrás le había dicho que un niño con talento no debía crecer oliendo a aceite usado y pobreza. Carmen la observó con una mezcla de dolor y cansancio. «Paloma». La mujer se quedó inmóvil un instante. Luego sonrió para los presentes. «No sé quién es usted». La mentira fue pronunciada con tanta calma que Carmen casi sintió admiración por su crueldad. «Sí lo sabes», respondió la anciana. «Me cerraste la puerta cuando Daniel aún dormía, con una mano sobre mi delantal». Paloma se acercó lo suficiente para que solo ella escuchara. «Si lo quieres de verdad, vete antes de destruir lo que él construyó». Carmen la miró con ojos húmedos, pero no vencidos. «Lo que él construyó lleva mi sopa en la sangre». Paloma perdió el color por un segundo. Luego levantó la voz. «Esta mujer está alterando a los clientes. Sáquenla ahora». Ramiro obedeció, agradecido de tener una orden clara. La puerta de cristal se abrió y Carmen fue empujada hacia la acera bajo la mirada incómoda de varios comensales. No cayó, pero estuvo cerca. La cuchara seguía en manos de Ramiro
y eso le dolió casi tanto como la humillación. «Devuélvamela», pidió. El jefe de sala se la lanzó con desprecio hacia el bolso, pero la cuchara golpeó el suelo y quedó junto al borde de la alfombra roja. En ese preciso instante, Daniel Herrera salió del pasillo de la cocina. Había oído fragmentos de discusión, pero no les prestó atención hasta que vio el objeto brillando bajo la luz. Se detuvo. Todo el salón pareció alejarse. La cuchara de plata tenía una marca que él había visto en sueños durante años, aunque no supiera por qué. La letra D grabada torcida, el pequeño golpe en el borde, la mancha oscura cerca del mango. Su memoria le devolvió una cocina pobre, una mujer cantando bajito y una voz diciendo: «Esta cuchara será tuya cuando aprendas a no dejar a nadie sin sopa». Daniel recogió la cuchara lentamente. «¿De dónde salió esto?», preguntó. Nadie respondió. Ramiro se aclaró la garganta. «Jeff, una señora estaba molestando en la entrada. Ya la retiramos». Daniel levantó la vista hacia la calle y vio a Carmen de espaldas, intentando acomodarse el abrigo con manos temblorosas. Algo en la forma de su cuello, en la manera de proteger el bolso contra el pecho, le partió un recuerdo que llevaba enterrado bajo años de resentimiento. Dio un paso, luego otro. Paloma apareció junto a él y le tomó el brazo con fuerza. «Daniel, no salgas, hay periodistas». Él no apartó la vista de la anciana. «¿Quién es?». Paloma apretó los dedos. «Nadie importante». Pero la voz le salió demasiado rápida. Daniel miró la cuchara otra vez. Sintió en la muñeca izquierda la vieja cicatriz de una quemadura que, según Paloma, se hizo en un accidente cuando era muy pequeño. De pronto, recordó una mano envolviendo la suya bajo agua fría y una mujer llorando mientras decía: «Perdóname, mi niño». Salió corriendo antes de que Paloma pudiera detenerlo. La calle estaba fría y llena de flashes porque algunos periodistas habían seguido la escena desde dentro. Carmen caminaba despacio, con la dignidad rota pero no entregada. Daniel la alcanzó a pocos metros del restaurante. «Señora», dijo primero, porque la palabra que le subía al pecho le daba miedo. Ella se detuvo. No se giró de inmediato. Tal vez había esperado esa voz durante tanto tiempo que ahora no sabía cómo sobrevivir a ella. Daniel miró su perfil, sus manos, el bolso de tela, la servilleta que asomaba por un bolsillo. «¿Cómo se llama?», preguntó. Carmen cerró los ojos. «Carmen Ruiz». El nombre cayó sobre él como una puerta abriéndose desde dentro. Paloma había dicho muchas veces ese nombre, siempre con veneno, siempre unido a abandono, dinero y vergüenza. Daniel tragó saliva. «¿Por qué tiene mi cuchara?». Carmen se giró lentamente. Sus ojos estaban llenos de años. «Porque antes de que fuera tuya, yo la usaba para probar si tu sopa necesitaba sal». Daniel sintió que el mundo se inclinaba. Detrás de él, clientes, camareros y periodistas miraban desde la puerta. Paloma estaba pálida, inmóvil bajo la luz del restaurante. Ramiro parecía querer desaparecer. Carmen no extendió los brazos, no pidió perdón, no se lanzó hacia él como en una escena fácil. Solo lo miró con una ternura tan herida que Daniel tuvo que bajar la vista. «Tú estabas muerta», murmuró él. «O lejos. O no sé. Me dijeron que me vendiste». Carmen recibió esas palabras como quien recibe una condena que ya conocía, pero que nunca deja de doler. «Me dijeron que si me quedaba, te condenaría a mi pobreza». Daniel apretó la cuchara entre los dedos. «¿Quién te lo dijo?». Ella miró hacia Paloma. No hizo falta responder. El silencio fue más fuerte que un grito. Daniel se volvió hacia la entrada, y algo en su rostro cambió. El jefe admirado, el empresario perfecto, el hombre que controlaba cada detalle de su restaurante, desapareció por un segundo. En su lugar quedó un niño al que acababan de devolverle una herida con el nombre correcto. Daniel caminó hacia Carmen con pasos lentos, como si temiera que ella se desvaneciera si se acercaba demasiado rápido. Cuando estuvo frente a ella, levantó la cuchara. «Yo soñaba con esto», dijo. La voz rota. No sabía por qué. Carmen miró la letra grabada.
La marqué cuando cumpliste 5 años. Decías que algún día tendrías un restaurante donde nadie se quedaría con hambre. Daniel cerró los ojos. La frase lo destruyó, porque detrás de él, en su restaurante premiado, acababan de echar a una anciana por parecer pobre. Abrió los ojos, y esta vez no miró a los periodistas, ni a Paloma, ni al jefe de sala. Miró a Carmen. Madre. Dio. La palabra salió baja, casi incrédula, pero la calle entera la escuchó. Carmen se llevó una mano al pecho. Daniel repitió, más firme, con lágrimas que ya no intentó esconder. Madre. Entonces se volvió hacia la puerta del restaurante y dijo con una voz que hizo temblar a todos los que habían presenciado la humillación: la mujer a la que acabáis de echar es mi madre, y esta casa acaba de olvidar de dónde viene su fuego. El silencio que siguió a la palabra madre fue más violento que cualquier grito. Dentro del Lumbre de Madrid, los cubiertos quedaron suspendidos sobre platos intactos. Los camareros se miraron sin saber si debían seguir sirviendo o desaparecer. Y los periodistas, que habían acudido para cubrir una noche de gloria gastronómica, entendieron que acababan de presenciar algo mucho más poderoso que una entrega de premios. Carmen permanecía en la acera, con el abrigo viejo cerrado sobre el pecho y la mirada fija en Daniel, como si temiera que aquella palabra pudiera romperse si respiraba demasiado fuerte. Daniel no sabía qué hacer con sus manos. Una parte de él quería abrazarla, otra quería exigir explicaciones, y otra, la más herida, seguía siendo el niño que durante años creyó que su madre lo había vendido. Detrás de él, Paloma Herrera avanzó unos pasos con una sonrisa rígida. Daniel, estás emocionado. No sabes lo que dices. Él no se volvió. Seguía mirando a Carmen. Sé exactamente lo que he dicho. Ramiro, el jefe de sala, intentó recuperar el control con la torpeza de quien no entiende que el control ya se ha perdido. Jeff, quizá deberíamos entrar. Los clientes están mirando. Daniel giró hacia él con una frialdad que hizo retroceder al hombre. Hace unos minutos también estaban mirando cuando la empujaste a la calle. Ramiro abrió la boca, pero no encontró una frase que no sonara cobarde. Carmen bajó la mirada, incómoda por el peso de tantas cámaras. Daniel, no hagas esto aquí, murmuró aquella voz, diciendo su nombre completo, sin reverencia ni miedo. Le atravesó la memoria. Nadie lo llamaba así. Para el mundo era Chef Herrera, señor Herrera, maestro, genio. Para ella seguía siendo Daniel, el niño que se dormía sobre una mesa de cocina mientras ella contaba monedas en una lata. Él respiró hondo y extendió la mano. Entra conmigo. Carmen no la tomó de inmediato. No he venido a reclamar un sitio. Daniel miró la puerta del restaurante, luego a los clientes que fingían no escuchar. Pero yo tengo que devolverte uno. La condujo al interior no como se escolta a una invitada importante, sino como se acompaña a alguien que acaba de sobrevivir a una injusticia demasiado pública. Carmen caminó despacio, sintiendo las miradas clavadas en su abrigo, en sus zapatos gastados, en sus manos. Algunos clientes bajaron la vista con vergüenza, otros observaron con curiosidad, esperando que el drama completara la cena que habían pagado. Daniel pidió a un camarero que cerrara la puerta y ordenó a Ramiro retirarse del servicio. Pero chef, la sala está llena, protestó el hombre. Daniel le respondió, sin levantar la voz, precisamente por eso. Esta noche no quiero que nadie represente mi casa sin saber tratar a una madre. Paloma llegó junto a ellos antes de que Carmen pudiera sentarse. Daniel, piensa en el restaurante, piensa en la prensa. Esta mujer puede decir cualquier cosa. Carmen levantó la mirada hacia ella, cansada pero firme. Ya dije mi nombre. Eso es lo que más te asusta. Paloma sonrió con desprecio. Lo que me asusta es verte volver cuando él por fin logró ser alguien. Daniel sintió que la frase abría una herida vieja. Ser alguien. Durante años, Paloma le había repetido que lo había rescatado de una vida miserable, que su madre lo había dejado por dinero, que el talento solo sirve
si alguien limpio lo presenta ante el mundo. Él había creído esas palabras porque era más sencillo odiar a una mujer ausente que aceptar que nadie le explicaba del todo su infancia. En la sala privada del fondo, Daniel cerró la puerta para apartarlos de las cámaras. Carmen se sentó con cuidado, como si todavía no se permitiera tocar demasiado los muebles caros. Paloma permaneció de pie, dueña de cada gesto. «Muy bien», dijo Daniel, dejando la cuchara de plata sobre la mesa. «Ahora quiero escuchar la verdad». Carmen miró el objeto antes de responder. «La verdad no cabe en una noche». «Hijo». La palabra hijo lo golpeó de una forma que lo dejó casi sin aire. Paloma intervino al instante. «No lo llames así. Perdiste ese derecho cuando lo entregaste». Carmen cerró los ojos. Durante 27 años había imaginado muchas veces la primera conversación con Daniel. En algunas, él la abrazaba. En otras, la rechazaba. Pero nunca imaginó que tendría que defender el amor más grande de su vida en una sala privada decorada con cuadros caros, frente a la mujer que había convertido su sacrificio en delito. «Yo no lo entregué porque no lo amara», dijo al fin. «Lo dejé ir porque me hicieron creer que quedarse conmigo era condenarlo». Daniel apoyó ambas manos sobre la mesa. «Me dijeron que aceptaste dinero». Carmen asintió lentamente, y esa respuesta casi lo destruyó. «Sí, hubo dinero». Paloma se aferró a esa frase con alivio. «¿Lo ves, Carmen?». La miró con una calma triste. «Vendí mi comedor en Lavapiés. Vendí las ollas, las mesas, la licencia, hasta las sillas donde Daniel hacía los deberes. Ese dinero no fue para mí. Fue para pagar tus estudios, tu uniforme, la deuda que dejó tu padre y la entrada al colegio que Paloma dijo que podía salvarte». Daniel retrocedió como si la silla ya no pudiera sostenerlo. La sala se llenó de un silencio espeso. Paloma no negó enseguida. Y Daniel, que había aprendido a leer pequeñas vacilaciones en cocineros, proveedores y críticos, vio esa pausa como una grieta. «Tú me dijiste que ella vendió el comedor para irse con un hombre», murmuró. Paloma endureció la expresión. «Eras un niño. Necesitabas una historia simple». Carmen soltó una risa quebrada. «No, necesitabas que me odiara para que no me buscara». Daniel se volvió hacia su tía. «¿Dónde están las cartas?». Paloma parpadeó. «¿Qué cartas, Carmen?». Metió la mano en el bolso y sacó una servilleta doblada, vieja, casi transparente por los años. «Escribí una cada mes durante los primeros 3 años. Luego cada cumpleaños. Luego solo cuando tenía fuerzas». Nunca respondió. Daniel la miró con horror. «Yo nunca recibí ninguna». Carmen asintió. Y aquella aceptación serena fue peor que una acusación. «Lo sé ahora». Paloma se cruzó de brazos. Cartas sentimentales de una mujer inestable no habrían ayudado a un niño a construir futuro. Daniel se levantó tan rápido que la silla golpeó la pared. «No vuelvas a decidir qué necesitaba yo». Paloma lo miró con una mezcla de furia y miedo. «Yo te di todo. Te puse en escuelas donde ella no habría podido entrar ni por la puerta de servicio. Te presenté a chef, a inversores, a críticos. Te di el apellido Herrera cuando el tuyo no valía nada». Carmen bajó la mirada al escuchar aquello. «Pero Daniel, no». Por primera vez, la frase no le sonó a gratitud, sino a compra. «¿Y él a sopa?», preguntó con una voz más baja. Paloma no entendió, o fingió no entender. Que Daniel señaló la puerta de la cocina. La sopa de lumbre, la receta base, el caldo tostado, la cebolla quemada al borde, el pan seco, molido, el pimentón dulce al final. Siempre dijiste que venía de una cocinera antigua de tu familia». Carmen cerró los ojos como si ese olor acabara de llenar la sala. Se llamaba caldo de los días difíciles. Lo hacía cuando no había carne suficiente, y tú preguntabas si los ricos cenaban mejor que nosotros. La frase abrió una habitación entera dentro de Daniel. Recordó una mesa de madera marcada por cuchillos, una olla grande con la tapa doblada, el sonido de una cuchara golpeando el borde, y una mujer diciéndole que la comida pobre también podía tener orgullo si se cocinaba con paciencia. Durante años
Había creído que ese recuerdo era un sueño mezclado con hambre. Ahora estaba sentado frente a la mujer que lo había vivido con él. Yo construí mi restaurante sobre eso. Dio, casi sin voz. Carmen lo miró con ternura y dolor. No me duele que lo hayas hecho. Me duele que nadie te dijera de dónde venía. Paloma perdió la paciencia. Basta. Daniel, esta mujer aparece justo cuando eres famoso. Justo cuando la marca vale millones. ¿No ves el patrón? Carmen se puso de pie con esfuerzo. No quiero tu marca. No quiero tus millones. Quería probar una sopa y saber si mi hijo todavía recordaba el sabor de volver a casa. Daniel se cubrió la boca con una mano. Esa frase le hizo más daño que cualquier denuncia. Afuera. El video de la humillación ya empezaba a circular. Un camarero llamó discretamente a la puerta para avisar a Daniel de que las redes estaban ardiendo y de que varios periodistas pedían una declaración. La frase más repetida era cruel y sencilla: el restaurante que sirve memoria echó a una anciana pobre. Daniel leyó algunos titulares en el móvil que el camarero le entregó y sintió vergüenza. Pero no por la caída de imagen. Sintió vergüenza porque la frase era cierta. Había construido una casa de fuego sobre el discurso de la humildad, la raíz y el hambre digna. Pero permitió que su equipo confundiera excelencia con desprecio. Miró a Carmen, que seguía de pie junto a la mesa, lista para marcharse antes de hacerle más daño. No te vayas. Dio. Ella respiró despacio. Daniel, yo no vine para arruinarte. Él negó con la cabeza. No. Viniste y encontraste lo que yo había arruinado sin saberlo. Paloma aprovechó el cansancio de Carmen para acercarse a Daniel con voz más baja. Podemos arreglarlo. Diremos que hubo una confusión, que esta señora tiene una relación antigua con la familia, que tú te emocionaste por recuerdos de infancia. No tienes que exponerlo todo. No esta noche. Daniel la miró como si de pronto la viera con una luz nueva, menos brillante y más cruel. ¿Cuántas veces arreglaste así mi vida, Paloma? No respondió. Carmen tomó su bolso. No quiero ser parte de una batalla entre ustedes. Daniel se acercó a ella. Pero eres parte de mi vida. Carmen sostuvo su mirada. Y por primera vez apareció en su rostro una dureza que no nacía del rencor, sino de la dignidad. Tu vida me cerró la puerta hace muchos años, Daniel, y esta noche volvió a hacerlo. Él aceptó el golpe sin defenderse. Entonces dime qué puedo hacer ahora. Carmen miró la cuchara sobre la mesa. Devuélveme mi cuchara, y no uses mi nombre para salvar tu restaurante. Daniel entendió que ninguna disculpa inmediata abriría los años cerrados. Tomó la cuchara y se la entregó con ambas manos, como si devolviera algo sagrado. Carmen la guardó en el bolso. Pero antes de salir, dejó sobre la mesa la servilleta donde había escrito el antiguo nombre del plato. Si de verdad quieres saber quién soy, busca en Lavapiés. Pregunta por el comedor de Carmen. Pregunta por la mujer que vendió su cocina para que su hijo pudiera tener una chaqueta blanca. Paloma palideció. Daniel lo vio. Otra grieta. Carmen abrió la puerta, y el ruido de la sala regresó de golpe. Antes de cruzar el comedor, algunos clientes se pusieron de pie sin saber si era por respeto, culpa o puro espectáculo. Carmen no miró a nadie. Daniel caminó detrás de ella hasta la salida, pero no intentó detenerla. Había aprendido, en menos de una hora, que reconocer a una madre no da derecho a retenerla. Cuando Carmen se marchó, Daniel volvió a la cocina. Los cocineros estaban inmóviles, rodeados de ollas, cuchillos y platos a medio terminar. La sopa de lumbre hervía lentamente en una marmita de cobre, perfumando el aire con el mismo olor que acababa de destruir su mentira más antigua. Daniel tomó una cuchara limpia, probó el caldo y por primera vez no saboreó técnica, premios, ni orgullo. Saboreó una cocina pobre, una mujer cantando para tapar el ruido del hambre, una infancia que alguien había cortado y reescrito sin pedirle permiso. Ramiro apareció en la entrada, pálido, esperando órdenes. Daniel no levantó la voz. Queda suspendido desde este momento.
Ramiro intentó explicar, pero Daniel lo detuvo, no por cometer un error de protocolo, por tratar a una persona como si su ropa decidiera su valor. Luego miró a todo el equipo. Y si alguien cree que este restaurante está por encima de la gente que nos enseñó a cocinar, puede irse con él. Es la madrugada. Cuando el último cliente se fue y los periodistas seguían esperando afuera, Daniel subió al despacho de Paloma. No pidió permiso. Abrió cajones, armarios y archivadores mientras ella lo seguía. Furiosa. «Estás fuera de control», dijo. Daniel no respondió. Buscaba cartas, fotografías, cualquier resto de Carmen que confirmara lo que su memoria ya empezaba a devolverle. En el tercer cajón encontró una carpeta sin etiqueta. Dentro había una fotografía rota por la mitad. En una parte aparecía un niño de 5 años con una cuchara de plata en la mano. En la otra, separada por un corte limpio, estaba Carmen inclinada junto a él, sonriendo con el cansancio luminoso de una madre que no tiene nada, y aún así lo entrega todo. Daniel sostuvo ambas mitades y sintió que algo dentro de él se quebraba de manera definitiva. Paloma no intentó arrebatarle la foto. Solo dijo, «Lo hice por tu bien». Daniel levantó la mirada, con lágrimas silenciosas. «No, lo hiciste para que mi amor tuviera tu apellido». Daniel no durmió aquella noche. Permaneció en el despacho de Paloma hasta que la luz azul del amanecer empezó a manchar los cristales. Con las dos mitades de la fotografía extendidas sobre la mesa y la sensación de que su vida entera había sido cortada exactamente igual. En una parte estaba él, pequeño, con la cuchara de plata en la mano y una sonrisa abierta. Confiada, antes de aprender a llamar abandono a lo que quizá fue sacrificio. En la otra estaba Carmen, inclinada junto a él, con el delantal manchado de harina y una ternura imposible de falsificar. Paloma se había marchado horas antes, después de repetir que todo lo hizo por su bien. Pero aquellas palabras ya no tenían fuerza. Daniel abrió cajones, archivadores y cajas antiguas hasta encontrar recibos, matrículas escolares y documentos de un comedor desaparecido en Lavapiés. El nombre estaba escrito varias veces: Comedor Carmen, no Restaurante Herrera, no Fundación Paloma, no Legado Familiar. Carmen, el nombre de la mujer a la que su propia puerta había rechazado. A las 7 de la mañana. Daniel salió del Lumbre de Madrid sin avisar a nadie. La ciudad todavía estaba medio dormida, con los camiones de reparto ocupando calles estrechas y las cafeterías levantando persianas. Tomó un taxi hasta Lavapiés y bajó en una esquina que no visitaba desde su infancia, aunque sus pies parecieron reconocerla antes que su cabeza. Allí no había mármol ni copas finas, sino balcones con ropa tendida, tiendas pequeñas, panaderías humildes y bares donde el olor a café se mezclaba con aceite caliente. Daniel caminó con la fotografía rota guardada en el bolsillo interior de la chaqueta, sintiéndose ridículo con su abrigo caro entre aquellas fachadas gastadas. Preguntó por el antiguo comedor de Carmen en una frutería. El dependiente, un hombre joven, no supo responder, pero una anciana que escogía tomates levantó la vista al escuchar el nombre. «Carmen Ruiz», preguntó. Daniel asintió. La mujer lo miró con atención. Luego se llevó una mano al pecho. «Tú eres el niño, el de la cuchara». Se llamaba Mercedes y vivía en el mismo edificio donde Carmen había criado a Daniel los primeros años. Lo llevó hasta un portal estrecho, subiendo despacio por una escalera que olía a jabón barato y comida casera. «Tu madre no te abandonó», dijo, antes de abrir la puerta de su piso. Daniel sintió que la frase era demasiado grande para entrar en él de golpe. «Necesito pruebas», murmuró, odiándose por decirlo. Mercedes no se ofendió. «Claro, te han entrenado para desconfiar de la única persona que nunca te cobró nada». En su salón había fotografías antiguas, plantas junto a la ventana y una caja de galletas llena de papeles que no eran galletas. Mercedes sacó un sobre amarillento y se lo entregó. Dentro había copias de cartas, recibos de envío y una lista escrita por Carmen con fechas de cumpleaños. «Me dejaba copias por si algún día volvías».
explicó. Decía que una madre pobre no puede competir con una familia rica, pero al menos podía dejar migas para que el hijo encontrara el camino si alguna vez quería buscar. Daniel leyó la primera carta sentado en una silla de madera, con las manos rígidas y el corazón golpeando como si quisiera escapar. Carmen escribía de forma sencilla, sin adornos, contando cosas pequeñas, que había visto una chaqueta blanca en un escaparate y pensó en él, que el comedor estaba más vacío desde que no corría entre las mesas, que esperaba que comiera bien, que no olvidara que el caldo debía hervir lento, porque la prisa también amarga la sopa. No había reproches. Eso fue lo peor. En otra carta, Carmen decía que Paloma le había asegurado que Daniel necesitaba estabilidad y que cualquier visita suya lo confundiría, pero que ella rezaba para que algún día él quisiera saber la verdad. Daniel levantó la vista con los ojos húmedos. Yo nunca recibí nada. Mercedes asintió. Lo imaginamos cuando dejaste de venir los veranos. Carmen iba a la oficina de Paloma. Esperaba horas. Volvía con las cartas en la mano o sin respuesta. Después vendió el comedor. No para irse, para pagar lo que otros llamaban tu oportunidad. Mercedes lo llevó luego a la calle donde estuvo el comedor Carmen. Ahora había una tienda moderna de lámparas artesanales, con escaparates limpios y precios escritos en letras delicadas. Daniel se quedó frente al cristal, intentando superponer en su memoria un lugar que apenas recordaba: mesas de madera, una ola grande, una radio vieja, su madre sirviendo sopa a hombres cansados y mujeres con niños. Mercedes señaló el local. Aquí se alimentaba a cualquiera que llegara con hambre. Tu madre decía que el hambre no pregunta por apellidos. Daniel cerró los ojos. Esa frase era casi idéntica a una que él había usado en entrevistas para explicar su cocina. La llamó filosofía propia. La repitió ante críticos. La convirtió en marca. Y sin embargo venía de Carmen. Venía de un comedor donde quizá él aprendió lo esencial antes de que Paloma le enseñara a vestirlo de lujo. ¿Por qué nadie me buscó después?, preguntó, aunque ya conocía parte de la respuesta. Mercedes suspiró. Porque el dinero también construye muros, hijo, y porque tu madre creyó que si peleaba, te quitarían lo poco que habías ganado. De regreso al restaurante, Daniel entró por la puerta de servicio, no por la principal. Quería ver el lugar como lo veían quienes cocinaban. Cargaban cajas y limpiaban antes de que los clientes admiraran el resultado. En la cocina, el equipo trabajaba en silencio, marcado por la noticia viral y por la suspensión de Ramiro. Daniel no dijo nada al principio. Caminó hasta el cuarto de archivo donde se guardaban menús antiguos, fotografías, libretas de proveedores y documentación de las primeras temporadas de Lumbre de Madrid. Pidió la llave al administrador y se encerró allí durante una hora. Encontró carpetas con el nombre de Paloma, contratos con inversores, recortes de prensa y, al fondo de un estante, una caja sin etiqueta envuelta en plástico. Dentro había un cuaderno de tapas azules, manchado de grasa en las esquinas. Cuando lo abrió, reconoció, sin haberla visto antes, la letra de Carmen, no por memoria visual, sino porque esa letra tenía la misma paciencia que sus cartas. El cuaderno era un mapa de supervivencia. No solo contenía recetas, sino historias alrededor de cada plato. Caldo de los días difíciles, para cuando queda pan seco y nadie debe notar que falta carne. Arroz de domingo pobre, para hacer creer a un niño que hay fiesta aunque no haya postre. Guiso de regreso, para quien vuelve tarde y no quiere explicar dónde estuvo llorando. Daniel leyó con la garganta cerrada. Al margen de una página había una nota. A Daniel le gusta cuando quemo un poco la cebolla. Dice que sabe afogata. La sopa de lumbre, su plato más famoso, llevaba exactamente esa cebolla quemada, ese pan seco molido, ese final de pimentón dulce. Paloma no solo había ocultado a Carmen, había conservado su cocina, la había pulido, le había puesto manteles blancos y había dejado que el mundo aplaudiera a Daniel por una raíz que le fue arrancada.
Él no supo si sentirse robado, culpable o indigno. Sintió las tres cosas. Cuando Paloma llegó al restaurante aquella tarde, Daniel la esperaba en la cocina, no en el despacho. Delante de él estaban el cuaderno azul, las cartas de Mercedes, la fotografía rota y una olla pequeña donde había intentado cocinar el caldo de los días difíciles siguiendo la receta original. El resultado era correcto, quizá incluso bueno, pero no era el mismo. Le faltaba algo que no se podía medir. Paloma vio los objetos y entendió que la mentira ya no podía sostenerse solo con autoridad. «Has estado removiendo basura», dijo. Daniel levantó la vista. «He estado buscando a mi madre». Ella dejó el bolso sobre una mesa de acero. «Tu madre eligió desaparecer». Daniel abrió una carta y la sostuvo frente a ella. Escribió, «Cada mes». Paloma no la tomó. Las cartas no crían a un niño. Él respondió con una calma que era más peligrosa que la furia. Las mentiras tampoco. Solo lo entrenan para amar a la persona equivocada por las razones equivocadas. Paloma se quebró, pero no hacia el arrepentimiento. Se quebró hacia el orgullo. «Yo te convertí en Daniel Herrera. Sin mí habrías sido un cocinero de barrio sirviendo sopa barata en una calle sin futuro». Daniel miró la olla. Quizá habría sabido quién era. Ella se acercó, desesperada por recuperar el lugar desde el que siempre lo gobernó. «Yo te di escuelas, maestros, contactos, capital. Carmen te dio hambre». Él negó con la cabeza. «Carmen me dio el sabor que tú vendiste como herencia Herrera». La frase la golpeó. Por primera vez. Varios cocineros dejaron de fingir que no escuchaban. Paloma bajó la voz. «No vas a destruir este restaurante por sentimentalismo». Daniel cerró el cuaderno con cuidado. «No, voy a destruir la mentira que lo sostiene, para ver si queda algo digno debajo». Ella lo miró como a un extraño. «Si la eliges a ella, perderás inversores, premios, reputación». Daniel apretó la mandíbula. «Si no la elijo ahora, no merezco ninguna de esas cosas». Esa enoja. Daniel fue al edificio de Carmen. No subió de inmediato. Permaneció en la acera mirando las ventanas iluminadas, con el cuaderno azul dentro de una bolsa y una vergüenza tan pesada que casi le impedía moverse. Cuando por fin llamó al timbre, Carmen tardó en abrir. Apareció con un chal gris sobre los hombros y el rostro cansado, como si también hubiera pasado la noche despierta. «No deberías estar aquí con periodistas buscándote», dijo. Daniel bajó la mirada. «No vine como dueño de lumbre. Vine como el hijo que no leyó tus cartas porque alguien se las robó». Carmen cerró los ojos un segundo. Él sacó el cuaderno. «Encontré esto». Ella lo miró y su rostro cambió. No fue sorpresa. Fue duelo. Pensé que lo habían quemado. Daniel sostuvo la bolsa con ambas manos. «No sé cómo pedir perdón por haber cocinado tu memoria sin saber tu nombre». Carmen se apoyó en el marco de la puerta. «No me pidas perdón por lo que no sabías. Pídemelo por lo que hiciste cuando me tuviste delante». La frase fue justa, y por eso dolió. Daniel asintió. «Permití que te humillaran en mi casa». Carmen lo corrigió con suavidad. «En tu restaurante». Él entendió la diferencia. Casa era una palabra que todavía no tenía derecho a usar. «En mi restaurante», repitió, «y lo convertí en un lugar donde la gente, como nosotros, solo podía entrar si venía a servir». Carmen lo miró largamente. «Nosotros», Daniel respiró hondo. «No sé si tengo derecho a decirlo, pero nací de ahí, aunque me hayan vestido para olvidarlo». Carmen no abrió del todo la puerta, pero tampoco la cerró. Eso fue más de lo que él merecía. «Mañana habrá una rueda de prensa», dijo él. «Paloma quiere controlar la historia. Yo quiero contar la verdad». Carmen se tensó. «No uses mi dolor para limpiar tu imagen». Daniel sostuvo su mirada. «Entonces ven y deténme si me equivoco». Ella no respondió, pero sus ojos dejaron de huir. Cuando Daniel volvió a Lumbre de Madrid, la cocina estaba vacía y la olla del caldo seguía sobre el fuego apagado. Probó una cucharada fría y entendió por qué no había conseguido reproducirlo. Le faltaba hambre,
pero también le faltaba amor sin público. Se sentó solo en una mesa de acero. Abrió el cuaderno de Carmen y leyó la última página. No era una receta. Era una nota para él. Si algún día cocinas lejos de mí, no hagas comida para demostrar que eres grande. Haz comida para que nadie se sienta pequeño. Daniel apoyó la frente sobre las manos y lloró sin sonido. Al día siguiente tendría que enfrentarse a Paloma, a los inversores, a la prensa y a la versión elegante de sí mismo. Pero esa noche, antes de ser jefe, empresario o dueño, fue simplemente un hijo descubriendo que el amor más grande de su vida no lo había abandonado. Lo habían separado de él. Y esa diferencia iba a cambiarlo todo. La rueda de prensa fue anunciada para las 6 de la tarde. Pero desde el mediodía, Lumbre de Madrid ya estaba rodeado por cámaras, furgonetas de televisión y curiosos que fingían pasar por casualidad mientras grababan la fachada con sus teléfonos. La noche anterior, el video de Carmen, siendo expulsada del restaurante, había superado cualquier noticia gastronómica del país. Algunos titulares hablaban de clasismo, otros de escándalo familiar. Y los más crueles preguntaban si el chef que vendía memoria había olvidado a la mujer que se la dio. Daniel leyó cada frase sin defenderse. Le dolían. Pero por primera vez, el dolor no le parecía injusto. En la cocina, nadie gritaba órdenes. Los cuchillos sonaban más bajos. Los pasos eran más cuidadosos y la olla del caldo de los días difíciles hervía en el centro como un testigo. Daniel había pedido que no se sirviera la sopa de lumbre esa noche, hasta que sepamos pronunciar su verdadero nombre. Dio. Nadie se atrevió a discutir. Paloma llegó vestida de negro, con un collar discreto y una carpeta preparada por su equipo de comunicación. Entró por la puerta trasera para evitar a los periodistas, pero su rostro mostraba que todavía creía poder controlar la escena. Encontró a Daniel en el comedor principal, colocando sobre una mesa la cuchara de plata, el cuaderno azul de Carmen, la fotografía rota ya unida con cinta transparente y varias copias de las cartas conservadas por Mercedes. Paloma se detuvo como si viera armas sobre un altar. «No vas a poner eso delante de la prensa», dijo. Daniel no levantó la vista. «Sí». Ella dejó su carpeta sobre la mesa con un golpe seco. «Entonces, eres más ingenuo de lo que pensaba. La prensa no quiere verdad. Quiere sangre. Si les das una madre pobre, una tía mentirosa y una receta robada, mañana no hablarán de redención, hablarán de fraude». Daniel alisó una carta con la palma. «Quizá tienen derecho». Paloma se acercó con los ojos encendidos. «Yo construí tu imagen». Él la miró por fin. «Y yo confundí imagen con identidad». A las 5:30, Carmen apareció en la puerta lateral acompañada por Mercedes. No avisó antes de ir. Llevaba el mismo abrigo marrón, aunque había peinado su cabello blanco con más cuidado y llevaba la cuchara de plata guardada en el bolso. Daniel la vio desde el comedor y se quedó quieto. No por sorpresa, sino por respeto. No corrió hacia ella como la noche anterior. Había aprendido que el impulso de abrazar no borra el derecho del otro a mantener distancia. Carmen miró las mesas vacías, las luces preparadas para las cámaras y los retratos de Daniel en la pared. «Vine porque no quiero que mi vida se convierta en una receta para limpiar tu nombre», dijo. Daniel asintió. «Por eso quería que estuvieras aquí, para corregirme si intento hacerlo». Paloma soltó una risa breve. «Qué conmovedor». Ahora la señora Ruiz supervisa la estrategia de crisis. Carmen la miró con una calma que venía de demasiados años de dolor. «No, Paloma, superviso mi propia historia. Eso es lo que siempre te molestó». Faltaban pocos minutos cuando Paloma intentó su última jugada. Se acercó a Carmen lejos de Daniel, junto a la entrada de la cocina, y bajó la voz hasta convertirla en veneno privado. «Si lo amas, no le hagas esto. Daniel puede perder inversores, premios, contratos. Tú ya viviste tu vida. Déjalo vivir la suya». Carmen sostuvo el borde de su bolso con ambas manos. Durante años, esa frase habría funcionado. «Si lo amas, vete. Si lo amas, calla.
Si lo amas, deja que otros decidan por él. Pero algo había cambiado desde la noche anterior. Carmen ya no estaba frente a una puerta cerrada con un niño dormido al otro lado. Daniel era un hombre. Y la verdad ya no podía seguir siendo tratada como un peligro del que había que protegerlo. Lo amé desapareciendo, respondió Carmen. Mira lo que hicieron con mi silencio. Paloma perdió por un instante su expresión segura. Carmen continuó. Sí, Daniel cae por saber de dónde viene. Entonces el restaurante nunca estuvo de pie. Cuando volvió junto a Mercedes, sus piernas temblaban, pero su mirada no. La rueda de prensa empezó con el salón principal lleno de periodistas, críticos gastronómicos, empleados y algunos clientes habituales que habían sido invitados como testigos. Daniel apareció sin chaqueta de chef, vestido con una camisa blanca sencilla, como si no quisiera esconderse detrás del uniforme que lo hizo famoso. Paloma se colocó a un lado, preparada para intervenir. Su plan era claro: hablar de una confusión dolorosa, prometer protocolos de inclusión, presentar a Carmen como una figura del pasado familiar y cerrar la crisis antes de que dañara la marca. Daniel dejó que los flashes terminaran. Luego miró al fondo, donde Carmen estaba sentada cerca de la cocina, no en una mesa VIP, sino en una silla sencilla que ella misma eligió. Anoche, empezó. Mi restaurante expulsó a una mujer por parecer pobre. Esa frase ya sería suficiente para avergonzarme toda la vida. Pero lo que ocurrió fue aún peor. La mujer expulsada se llama Carmen Ruiz. Es mi madre. El murmullo fue inmediato. Daniel no esperó a que se calmara. Y este restaurante no nació de mi genialidad. Nació de una sopa que ella cocinaba cuando no teníamos casi nada. Paloma dio un paso adelante, pero Daniel levantó una mano sin mirarla. No, fue un gesto brusco, sino definitivo. Durante años creí que mi madre me había abandonado por dinero. Creí que la familia Herrera me había rescatado de ella. Creí que mis recuerdos de una cocina humilde eran fragmentos sin dueño. Ayer descubrí que muchas de esas creencias fueron construidas con cartas ocultas, fotografías cortadas y una receta tomada de su cuaderno. Los periodistas empezaron a escribir con rapidez. Paloma palideció, pero aún intentó sonreír como si todo pudiera ser reinterpretado. Daniel tomó el cuaderno azul y lo abrió por la página marcada. Antes de llamarse sopa de lumbre, nuestro plato más conocido se llamaba caldo de los días difíciles. No fue creado para críticos. Fue creado para que un niño no sintiera que la pobreza le quitaba el derecho a comer con dignidad. Su voz se quebró apenas, pero no se detuvo. Ese niño era yo. La cocinera era mi madre. Un periodista preguntó si estaba acusando a Paloma Herrera de apropiación de recetas y ocultación de cartas. Daniel miró a su tía por primera vez desde que comenzó la rueda de prensa. Hubo dolor en esa mirada, pero no obediencia. Estoy diciendo que Paloma Herrera me dio oportunidades y también me quitó la verdad. Las dos cosas pueden ser ciertas, pero una no absuelve la otra. Paloma se acercó al micrófono con rapidez. Yo protegí a un niño vulnerable. Carmen Ruiz aceptó dinero y desapareció. Es fácil volver cuando hay fama. Carmen cerró los ojos. Daniel puso sobre la mesa los recibos de la venta del comedor Carmen y las copias de las transferencias destinadas a su educación. Mi madre aceptó desprenderse de todo lo que tenía, porque le dijeron que mi futuro dependía de su ausencia. Ese dinero no compró su abandono. Pagó mi camino. La sala quedó inmóvil. Mercedes, desde el fondo, apretó la mano de Carmen. Algunos empleados de la cocina bajaron la cabeza, como si acabaran de descubrir que el plato que servían cada noche tenía una herida debajo. Carmen se levantó entonces. Daniel no se lo pidió. Nadie la anunció. Se puso de pie con lentitud, apoyando una mano en la silla, y caminó hasta el frente de la sala. Las cámaras giraron hacia ella, pero esta vez no retrocedió. Daniel se apartó del micrófono para dejarle espacio. Carmen miró primero a los periodistas y luego a su hijo. Yo no vine a pedir dinero. Dio, no vine a reclamar premios, ni a destruir este lugar, ni a convertir mi dolor en espectáculo.
Vine porque quería probar una sopa y saber si mi hijo todavía recordaba algo de la casa que perdimos. La voz le tembló, pero no se rompió. Me equivoqué al callar tantos años. Pensé que una madre demostraba amor aceptando desaparecer. Ahora sé que mi silencio permitió que otros hablaran por mí. Paloma bajó la mirada por primera vez. Carmen continuó: no quiero que me llamen víctima. Quiero que nadie vuelva a tratar a una persona como si... La frase atravesó la sala con más fuerza que cualquier acusación legal. Daniel sintió que, por primera vez, su madre no estaba regresando como una figura frágil del pasado, sino como una mujer completa, con culpa, dignidad y voz propia. Tomó la cuchara de plata y la colocó junto al cuaderno. A partir de hoy, dijo, este plato saldrá de nuestra carta hasta que sepamos servirlo con verdad. Cuando vuelva, llevará el nombre de Carmen Ruiz y su historia estará escrita sin adornos. Ramiro ha sido suspendido y se abrirá una revisión interna sobre la cultura de trato en este restaurante. Paloma Herrera queda apartada de cualquier decisión operativa mientras se revisa la ocultación de documentos, cartas y materiales vinculados a mi infancia y al origen de nuestras recetas. Paloma dio un paso atrás como si la sala se hubiera convertido en un lugar hostil. Daniel, estás cometiendo un error irreparable. Él respondió con tristeza. No, estoy dejando de repetir el tuyo. Las preguntas estallaron después. Algunos periodistas querían saber si habría demanda. Otros preguntaban por los inversores, por la estrella, por el futuro del Lumbre de Madrid. Daniel contestó solo lo que podía contestar sin convertir la vida de Carmen en mercancía. Dijo que habría revisión legal, que la prioridad era reparar daños y que no usaría la historia de su madre como campaña publicitaria. Cuando alguien preguntó si Carmen volvería a cocinar en el restaurante, ella tomó el micrófono antes que Daniel. No soy ingrediente de su redención, dijo con una firmeza que hizo sonreír apenas a Mercedes. Si algún día cocino aquí, será porque yo quiera, no porque el público necesite una escena bonita. Daniel bajó la mirada y aceptó esa condición frente a todos. Esa aceptación fue pequeña, pero necesaria. Paloma, en cambio, abandonó la sala antes del final, rodeada de flashes y preguntas que ya no podía convertir en cortesía. Cuando todo terminó, el restaurante quedó extraño, como si después de tanta luz necesitara aprender otra forma de respirar. Los periodistas se marcharon con sus titulares. Los empleados recogieron sillas en silencio y la olla del caldo seguía tibia en la cocina. Daniel encontró a Carmen junto a los fogones, mirando el vapor con una expresión que mezclaba memoria y distancia. «¿Lo hice bien?», preguntó él, sin orgullo. Carmen tardó en responder. «Hiciste una parte». Daniel asintió. «Lo sé». Ella tomó una cuchara limpia, probó el caldo que él había preparado, siguiendo su cuaderno, y frunció apenas los labios. «Quemaste demasiado la cebolla». Daniel soltó una risa breve que se convirtió casi en llanto. No sabía cuánto era un poco. Carmen lo miró, y por primera vez sus ojos tuvieron una ternura menos protegida. Eso se aprende mirando, no leyendo. Él no pidió que le enseñara, no todavía. Solo apagó el fuego y se quedó a su lado, aceptando que algunas recetas, como algunas heridas, necesitan tiempo antes de volver a servirse. Esa enoja. Carmen no volvió a casa en un coche enviado por Daniel. Rechazó el gesto con suavidad y pidió a Mercedes que la acompañara en taxi. Antes de irse, Daniel le entregó las cartas recuperadas y la fotografía unida. «Son tuyas», dijo. Carmen las sostuvo contra el pecho. «También son tuyas. Pero todavía no sabes leerlas sin romperte». Él aceptó la verdad. En la puerta lateral, lejos de las cámaras, Carmen se detuvo y lo miró. «Me llamaste madre delante del mundo. Ahora tendrás que aprender a llamarme así cuando nadie esté mirando». Daniel sintió que esas palabras eran más difíciles que cualquier rueda de prensa. «Quiero aprender», respondió. Carmen no sonrió, pero tampoco apartó la mirada. «Entonces, empieza por venir mañana a mi casa. Sin cámaras, sin Paloma,
sin discursos, solo con hambre. Daniel entendió que no era una invitación completa al perdón, sino a la primera mesa posible después de tantos años, y por primera vez desde niño, tuvo miedo y esperanza al mismo tiempo. A la mañana siguiente, Daniel llegó al edificio de Carmen con una bolsa de pan, una caja de verduras y el miedo torpe de un hombre famoso que no sabía tocar el timbre de la casa de su madre. Había pasado años entrando en cocinas donde todos se apartaban para dejarle paso, pero frente a aquella puerta humilde de lavapiés se sentía más pequeño que nunca. No llevaba cámaras, ni asistente, ni chofer, solo una libreta vacía, porque Carmen le había dicho por teléfono que, si venía, no viniera a hacer preguntas como periodista ni promesas como empresario. Ven con hambre, había repetido. Cuando ella abrió, lo miró de arriba abajo, notó la bolsa de pan y levantó una ceja. Traiste panzaro. Daniel bajó la mirada hacia la bolsa. No sabía cuál comprar. Carmen se apartó para dejarlo entrar. Entonces, hoy empezaremos por algo sencillo. El pan humilde también se elige. Hijo. La palabra hijo no sonó como absolución. Sonó como una puerta apenas entornada. Daniel entró en un piso pequeño, limpio, con cortinas claras, una mesa de madera gastada y una cocina donde cada objeto parecía tener historia. Había una olla grande sobre el fogón, una tabla marcada por cortes antiguos y una fotografía de él de niño apoyada junto a una vela. Daniel la miró demasiado tiempo. Carmen lo notó, pero no explicó nada. Lávate las manos, dijo. Aquí nadie toca comida con las manos llenas de culpa. Él obedeció sin sonreír, porque la frase tenía más verdad que humor. Durante horas, Carmen le enseñó a cortar cebolla sin prisa, a tostar el pan seco sin quemarlo demasiado, a distinguir entre un caldo pobre y un caldo humillado. La diferencia está en cómo lo miras, dijo ella, removiendo la olla. Cuando cocinas pensando que la pobreza es vergüenza, el plato sale triste. Cuando cocinas sabiendo que alguien resistió con eso, el plato tiene memoria. Daniel anotó cada palabra, pero pronto entendió que ninguna libreta alcanzaría para recuperar lo que le habían robado. Mientras el caldo hervía, la conversación avanzó como avanzan las heridas antiguas, no en línea recta, sino por rodeos. Carmen le contó que el padre de Daniel había muerto dejando deudas, que Paloma apareció ofreciendo ayuda cuando el comedor ya no podía sostenerse, que los abogados hablaron de becas, colegios, oportunidades y futuro con una frialdad que hacía parecer egoísmo cualquier deseo de una madre de quedarse cerca de su hijo. Me dijeron que tú llorarías unos meses y después olvidarías, confesó Carmen, mirando el vapor. Yo quise creer que los niños pueden olvidar el hambre si comen mejor. No sabía que también les podían enseñar a olvidar a su madre. Daniel dejó el cuchillo sobre la mesa. Yo no te olvidé. Te convirtieron en una herida. Carmen cerró los ojos, y yo dejé que lo hicieran, porque tuve miedo de pelear contra gente que sabía usar papeles, jueces y apellidos. Él quiso decir que no fue culpa suya, pero recordó lo que ella le había pedido, no convertir su dolor en consuelo fácil, así que solo dijo, tú también merecías que alguien te defendiera. Esa tarde, en Lumbre de Madrid, las consecuencias comenzaron a ordenar lo que la verdad había derribado. Paloma fue apartada formalmente de la dirección operativa, y una auditoría revisó contratos, archivos de recetas, fondos iniciales y documentos vinculados a la historia del restaurante. Algunos inversores retiraron apoyo, diciendo que el escándalo dañaba la imagen de exclusividad. Daniel leyó los correos sin angustia. Exclusividad era una palabra que de pronto le daba vergüenza. Ramiro presentó una carta de disculpa escrita con más miedo que arrepentimiento, y Daniel no lo humilló, pero tampoco lo protegió. Aprender a tratar a la gente no puede depender de si tu jefe está mirando, le respondió. El restaurante cerró durante 2 semanas, no por estrategia de marketing, sino porque Daniel no quería servir platos construidos sobre una mentira
mientras la cocina seguía funcionando como si nada. Algunos críticos lo acusaron de teatralizar la culpa, otros lo defendieron. Carmen, cuando leyó un titular, apagó el móvil y dijo: «La prensa siempre quiere que una madre llore en el momento exacto. No les des ese poder». Daniel empezó a visitar a Carmen 3 veces por semana. A veces cocinaban, a veces caminaban por lavapiés y ella le señalaba lugares que ya no existían. «Aquí estuvo el puesto donde comprabas naranjas golpeadas. Allí te escondiste cuando rompiste un plato. En esa esquina, lloré, el día que firmé la venta del comedor». Daniel escuchaba sin interrumpir, aunque cada recuerdo le añadía una deuda. Una tarde, Carmen lo llevó frente al local donde ahora vendían lámparas modernas. Se quedó mirando el escaparate y tocó el cristal con 2 dedos. «Aquí aprendiste a leer los números de las mesas antes que las letras». «Dio». Daniel tragó saliva. «Quiero recuperarlo». Carmen lo miró con dureza inmediata. «No compres mi pasado como quien compra una disculpa». Él aceptó el golpe. «No para devolvértelo como regalo, para preguntarte qué quieres hacer con él. Si algún día quieres hacer algo». Carmen guardó silencio. Esa diferencia importaba. No borraba los años, pero mostraba que Daniel empezaba a entender que reparar no era decidir por ella con mejores intenciones. Paloma tardó más en caer hacia la verdad. Al principio contrató abogados. Habló de difamación y acusó a Carmen de destruir la estabilidad emocional de Daniel. Pero los documentos eran tercos. Las cartas ocultas, las transferencias del comedor vendido, las primeras versiones de la receta y varios testimonios de lavapiés empezaron a formar una historia imposible de negar. Una noche, Paloma pidió encontrarse con Daniel en una cafetería discreta. Llegó sin maquillaje perfecto, con el rostro cansado y el orgullo todavía vivo. «Yo también te quise», dijo antes de que él pudiera hablar. Daniel no lo negó. Esa era la parte más difícil. Paloma lo había cuidado. Sí, le había abierto puertas, le había comprado uniformes, le había presentado maestros, pero también había convertido ese cuidado en posesión. «Me quisiste como se quiere una obra propia», respondió él, «cada vez que mi madre intentaba existir. Tú la borrabas para que yo siguiera perteneciendo a tu versión». Paloma apretó los labios. «Carmen no habría podido darte lo que yo te di». Daniel la miró con tristeza. «Quizá, pero tú no tenías derecho a quitarme lo que ella sí podía darme». La nueva carta del restaurante se presentó 2 meses después, sin gala privada ni clientes seleccionados por apellido. Daniel reabrió Lumbre de Madrid con menos mesas, menos solemnidad, y una regla que incomodó a algunos antiguos socios: cada miércoles habría una mesa reservada para personas invitadas desde comedores sociales, asociaciones de barrio y trabajadores que nunca habrían podido pagar una cena allí. No como espectáculo, no con cámaras, no en una esquina escondida. En la sala principal, la antigua sopa de lumbre volvió al menú con otro nombre: caldo de Carmen. Debajo, una nota sencilla decía que la receta nació en el comedor Carmen de Lavapiés, de la mano de Carmen Ruiz, madre de Daniel Herrera, y que su origen no sería vuelto a ocultar. Carmen leyó esa línea antes de la apertura y corrigió una palabra. Daniel había escrito sacrificio. Ella la tachó y puso resistencia. «Sacrificio suena a que nací para perder», explicó. «Resistencia dice que seguí viva». Daniel cambió la carta sin discutir. La noche de reapertura, Carmen no quiso sentarse en una mesa de honor. Eligió una mesa cercana a la cocina, desde donde podía oír el sonido de las ollas y ver a los aprendices moverse con nervios. Llevaba un vestido azul sencillo que Mercedes le había ayudado a escoger y la cuchara de plata en el bolso. Daniel salió de la cocina con el primer plato de caldo de Carmen y lo colocó delante de ella. No hubo discurso, solo un silencio respetuoso. Carmen probó una cucharada, cerró los ojos y tardó tanto en hablar que Daniel sintió que el corazón se le detenía. «Ahora sí», dijo al fin, «la cebolla está herida, no quemada». Él soltó una risa baja, casi infantil.
y varios cocineros sonrieron sin entender del todo. Carmen levantó la vista hacia su hijo. Tu plato ya no intenta impresionar. Eso es bueno. Daniel respondió, con una humildad nueva. Todavía me falta. Ella asintió. A todos. Paloma no asistió a la reapertura. Envió una carta a Daniel semanas después. No para pedir volver, sino para reconocer que había guardado las cartas de Carmen porque temía perder el único amor que le daba sentido a su vida. No pidió perdón de manera limpia. Las personas acostumbradas al control rara vez saben disculparse sin defenderse. Pero por primera vez no acusó a Carmen de oportunista ni llamó ingratitud a la verdad. Daniel le mostró la carta a su madre. Carmen la leyó en silencio y la devolvió. No necesito odiarla todos los días, dijo, pero tampoco necesito recibirla en mi mesa. Daniel entendió. La justicia emocional no siempre se parece al castigo público. A veces consiste en no permitir que quien te borró vuelva a escribir el final. Paloma conservó parte de su vida, pero perdió el derecho a decidir la de Daniel. Esa fue su consecuencia más profunda. Con el tiempo, Daniel recuperó el antiguo local del comedor Carmen, pero esta vez no se lo presentó a su madre como sorpresa. La llevó allí una mañana. Abrió la puerta y le entregó las llaves. El espacio estaba vacío, con paredes desnudas y olor a obra reciente. No está comprado para obligarte a volver al pasado. Dijo, está disponible si quieres convertirlo en otra cosa. Si no quieres, lo venderemos y el dinero irá donde tú decidas. Carmen caminó por el local sin hablar. Tocó la pared donde antes colgaba el menú escrito a mano. Miró el rincón donde Daniel hacía los deberes y se quedó quieta en el centro. No quiero abrir un comedor para repetir mi pobreza, dijo. Daniel asintió. Entonces, no lo haremos. Ella lo miró con una luz tranquila. Quiero abrir una escuela pequeña, cocina sencilla para jóvenes que creen que solo la comida cara merece respeto. Daniel sonrió despacio. Escuela Carmen Ruiz. Ella negó. No. Comedor de los días difíciles, para que nadie olvide de dónde se empieza. El vínculo entre madre e hijo no se volvió perfecto. Había días en que Daniel hacía una pregunta y Carmen se cerraba porque el recuerdo dolía demasiado. Había días en que ella lo corregía con dureza y él sentía al niño herido despertar con rabia, pero ahora la rabia tenía mesa. Olla y palabras. No se escondía detrás de gente poderosa. Daniel aprendió a llegar sin regalos caros, a arreglar una persiana, a acompañarla al mercado, a escuchar historias repetidas sin decir ya me lo contaste. Carmen aprendió a dejar que él pagara alguna factura sin sentir que vendía su dignidad, a aceptar un abrigo nuevo porque tenía frío y no porque el viejo diera vergüenza, a decir me dolió sin envolverlo en frases nobles sobre el futuro de su hijo. Una tarde, mientras preparaban caldo en su piso, Daniel le preguntó si algún día podría perdonarlo. Carmen siguió removiendo la olla. Ya empecé, dijo, pero no me apuro. La sopa que se apura sale amarga. Meses después, Lumbre de Madrid dejó de ser el restaurante más inaccesible de la ciudad y se convirtió en algo más incómodo, más humano y más verdadero. Algunos clientes antiguos nunca volvieron. Otros nuevos llegaron no solo por la comida, sino por la historia contada sin barniz. Daniel dejó de presentarse como genio autodidacta y empezó a decir que su primera maestra fue una mujer que cocinaba con pan viejo y orgullo fresco. Carmen no aparecía todas las noches, pero cuando iba, la mesa, cerca de la cocina, siempre estaba lista. No tenía placa dorada ni cartel sentimental, solo una silla cómoda, una servilleta limpia y una cuchara de plata colocada al lado del plato. Una noche, al verla entrar, el nuevo jefe de sala se acercó con una sonrisa respetuosa y dijo, «Buenas noches, señora Carmen. Su mesa la espera». Ella se detuvo un segundo, recordando aquella primera noche en que la misma puerta la había expulsado. Luego miró a Daniel, que observaba desde la cocina, y respondió, «No es mi mesa, es la mesa de quienes alguna vez fueron dejados fuera». Daniel salió entonces con 2 platos de caldo, uno para ella y otro para él.
Se sentó frente a Carmen, no como chef ante su inspiración, sino como hijo ante su madre. Ella probó la sopa, asintió y empujó el pan hacia él. Un gesto pequeño que la memoria reconoció antes que la razón. Daniel sintió que algo antiguo, roto durante décadas, no se había pegado del todo, pero al menos había dejado de sangrar. Malre, dio en voz baja, sin cámaras, sin periodistas, sin clientes pendientes. Carmen lo miró con los ojos húmedos. Ahora sí suena distinto. Él sonrió apenas. Mejor ella partió un trozo de pan y lo dejó en su plato. Más verdadero. Afuera. Madrid seguía brillando con sus restaurantes caros y sus puertas selectivas. Dentro del lumbre. Una olla humilde recordaba cada noche que el fuego no pertenece a quien lo presume, sino a quien lo mantuvo encendido cuando no había nada más. Y Carmen, sentada cerca de la cocina, ya no era la anciana expulsada, era la madre que había vuelto no para reclamar un imperio, sino para enseñarle a su hijo que ningún éxito vale la pena si deja a alguien hambriento en la puerta.